Un repaso profundo a las noticias que nos importan. Escuchas Doble Clic. Conduce Ramón Ulloa en Tele13 Radio y tele13radio.cl. Para hacer ese doble clic nos ayuda esta mañana la directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Francisca Vargas, quien está en comunicación con nosotros. Hola Francisca, buen día. Hola Ramón, buenos días. Gracias por estar con nosotros, Francisca. A ver si nos ayuda a hacer este respectivo doble clic de lo general más a lo particular, partiendo por lo más básico que planteaba yo ayer en la introducción, ¿no? ¿Qué es una visa de reunificación familiar, Francisca? Sí. Bueno, a ver, una visa de reunificación familiar, lo primero que hay que decir es que no es un programa de visas, sino que es un visado establecido en la legislación. O sea, la ley que pasó por el Congreso Nacional, se aprobó y comenzó a regir en el año 2022, establece entre sus visados de residencia temporal, que son aquellos que se dan a personas que vienen a Chile con el ánimo de permanecer por un tiempo definido, se les otorgan visas de residencia temporal, y una de las subcategorías es la residencia temporal. La residencia temporal por vínculos familiares. Y este visado tiene algunas características especiales que vale la pena destacar, entre ellas que el vínculo que tiene que tener la persona que está en Chile con la persona que está en el extranjero es que tiene que ser padre, madre, cónyuge, hijo o hija la persona que está afuera. Uno. Y dos, que la persona que está en Chile no puede estar en cualquier calidad migratoria, sino que tiene que ser residente definitivo, con todos los papeles al día. Ya, perfecto. ¿Cómo se hace este procedimiento? ¿Es de manera presencial o es de manera virtual que se entregan los antecedentes? Sí, desde la pandemia en realidad, el Estado ya estaba en este trabajo de modernización, ¿cierto? Y hoy en día es todo a través de plataforma virtual. De hecho, no se aceptan las solicitudes presentadas en papel. Y esto es relativamente sencillo en el sentido de que la plataforma es bastante amigable. Todavía tiene algunos problemas, pero cada vez más amigable. Lo que no es sencillo es reunir toda la documentación que allí se pide, ¿ya? Hay una serie de requisitos que están establecidos en la legislación, pero que además el Servicio Nacional de Migraciones en su sitio web también lo va explicitando. Y en la plataforma, la persona que quiere que venga, ¿cierto? Su familiar tiene que, digamos, solicitar el visado, y de hecho hay una sección donde el familiar que está en Chile también tiene que entrar con su clave única y señalar si es correcto, ¿ya? Y la persona que está interesada en la visa debe subir todos los documentos que allí se le piden, entre ellos, por ejemplo, si se trata de un menor de edad que se quiere reunificar con su padre o su madre, tiene que acreditar el vínculo con un certificado de nacimiento, que en principio tiene que estar legalizado o apostillado, tiene que presentar un documento de identidad, y la persona que está en Chile tiene que presentar sustento económico suficiente para poder sostener a esta persona que viene. Perfecto. A mayor abundamiento les digo que usted puede entrar a la página de migraciones, qué sé yo, u otras del gobierno de Chile, en donde usted va a poder llegar a un link donde dice instructivos para visa de reunificación familiar, y ahí está más en detalle todo lo que nos cuenta Francisca. Me quedo allí en un instante, porque esto me parece de suma importancia cuando tú dices los documentos se suben y tienen que estar apostillados. Apostillados significa que tienen que estar de alguna manera verificados, legalizados en su origen, ¿no? De eso se trata. ¿Y eso lo hacen los consulados? No necesariamente. Mira, lo que se hace es legalización o apostilla, ¿ya? Las dos son trámites que se hacen con los documentos internacionales para que sean válidos en otro país, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los países que ratificaron la Convención de La Haya sobre la apostilla le ponen la apostilla, que es un trámite mucho más, entre comillas, sencillo. ¿En qué sentido? En que el propio Estado, por ejemplo Chile, dice ya, las instituciones que van a poder apostillar son el Registro Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera, y entonces uno puede pedir allí la apostilla de los documentos.
¿Ya? En cambio, la legalización en los países como Haití, que no han ratificado la Convención de La Haya sobre la apostilla, tienen que hacer una serie de validaciones en cadena para que ese documento, que en principio es un documento haitiano, tenga validez en Chile. Ya, lo digo eso porque ha habido mucha discusión respecto del memorándum en donde flexibilizó en algún instante esos requerimientos, dado cuenta de que había problemas con el consulado chileno en Haití. Eso en la Claro. práctica, ¿qué significaba? Claro, mira, lo que pasa es que en esto de la legalización, que es una cadena, ¿cierto?, de distintas legalizaciones, para validar el documento, distintas firmas para validar el documento, una de ellas era la del consulado chileno en Haití. Y producto, bueno, de la crisis que afecta al país, de las situaciones de violencia y de otras cuestiones, el consulado, ¿cierto?, deja de funcionar y desde allí, perdón, se hace imposible terminar la legalización. Entonces, ¿qué hace el Estado de Chile en ese momento? Dice, mira, acá hay solicitudes legítimamente, hay niños que necesitan venir a juntarse con sus padres. De hecho, tengo entendido que esto se discutió a nivel del Congreso y estaban todos de acuerdo en apoyar en el fondo la situación de Haití, permitiendo que los niños vinieran en la medida obviamente en que los papás cumplieran todos los requisitos. Y por tanto allí se flexibiliza y se aceptan partidas de nacimiento que no tienen necesariamente la legalización. Ahora, ojo con esto. En el preinforme de la Contraloría se tomó una muestra ya de los casos que tiene un 95% de confiabilidad. Y en esa muestra, los casos detectados con partidas de nacimiento que no tenían la legalización son 17. Ya. ¿Ya? Digo, para tener la claridad sobre el número, no estamos hablando de cientos de miles, no es que todos lo subieron sin legalizar, sino que al parecer hay un grupo importante, que claramente es más de 17, porque esto es una muestra, que no tenía la legalización. Sin perjuicio de eso, Ramón, a mí, en lo personal, digamos, analizando esto, yo creo que si bien las razones para flexibilizar los requisitos y hacerlo a través de un acto administrativo fueron correctas, por supuesto que hoy podemos mirar y decir, ok, pero ¿cuál era el mecanismo posterior de verificación? Quizás pudimos pensar en algo más para proteger a los niños. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Perfecto. Pero no se trata de que un funcionario o que el director se le ocurrió un día y dijo ya no lo pidan más. O sea, es una cosa que fue reflexionada y en razón de lo que pasa en Haití. Correcto. El contexto sirve precisamente para entender las resoluciones que se tomaron en su momento. Dicho eso, cuando yo entrevisté al señor Taller, le pregunté a propósito de lo mismo, siguiendo esa misma línea de idea, si sin ese trámite en el consulado teníamos nosotros aquí en Chile la capacidad de verificar efectivamente de que no nos pasaran gato por liebre, por decirlo en términos sencillos, ¿no? O sea que sin ese trámite tuviésemos la capacidad aquí en Chile de certificar que esos documentos que están siendo presentados sí sean legítimos, y me decía que sí, que esa capacidad estaba y que de hecho se habían rechazado en otras situaciones, incluso algunos documentos apostillados, cuando todavía estaba ese trámite vigente, digamos, en el consulado, o pasando por ese trámite en el consulado, porque se había detectado aquí que pese a eso tenían dudas respecto de su veracidad. Claro, claro, a ver, bueno, yo desconozco el funcionamiento interno del Servicio Nacional de Migración, entonces no sé, digamos, exactamente cuál es ese trámite al que el exdirector se refería. Ahora, desde la confianza legítima en las autoridades, las anteriores y las actuales, no me parece que debamos necesariamente partir de la base de que es mentira lo que está diciendo. Probablemente sea correcto. Me consta también que hay visas que se rechazan pese a subir todos los documentos porque hay una firma que no les parece adecuada o el margen o qué sé yo, algo les llama la atención. ¿Ya? Hay mucha jurisprudencia sobre esto también. O sea, casos donde el servicio revoca un visado, por ejemplo, porque estima o rechaza la solicitud porque estima que una documentación es falsa. Y de hecho, es más, Ramón, es bien interesante porque la Corte Suprema lo que ha dicho en estos casos es, mire, esto es una presunción suya
y usted no llevó esto al Ministerio Público. Entonces acá no hay una comprobación de que es falso, así que deja sin efecto la resolución. Imagínate tú. Entonces, nada, en fin, independientemente de eso, imaginemos que que hay un método de verificación. Si tú me preguntas a mí, y obviamente lo digo con toda responsabilidad, porque con guitarra, después, digamos, de todo lo que pasó, todos nosotros podemos tener buenas ideas, ¿cierto? Es fácil, digamos, ex post dar la opinión. Pero también, claro, yo creo que ahí uno podría haber pensado en mecanismos relacionados a un tribunal de familia, por ejemplo, donde se le advierta a la persona, mire, yo le puedo otorgar el visado, pero al momento de entrar acá usted va a ser citado al tribunal de familia para verificar el vínculo, por ejemplo. Correcto. Entonces sí, puede que hayan tenido mecanismos que fueran certeros eventualmente, y como todo en la vida es perfectible y podemos tener mecanismos mejores. Ahora yo creo que allí es bien importante también no relativizar, digamos, la gravedad del problema, pero tampoco exagerarlo. Correcto. Tenemos que saber qué es lo que pasó y no necesariamente dar por ciertas las teorías o las especulaciones que podemos tener. Perfecto. Ese es en una primera etapa que es el visado, ¿no? Y bueno, si está todo ok y sobre el principio de la buena fe, de que todos actúan de buena manera y que todo esto funciona, entonces ahí está el visado, se tiene el visado. Pero ahora viene el problema de traer al niño para acá, ¿no es verdad? Ahora, pregunta, ¿es requisito ineludible que el propio padre o madre concurra presencialmente a Haití para traerlo de vuelta? No. No, ¿no es cierto? No. Puede delegar esa situación. Correcto. Ahora, la delegación no es verbal ni es a través de un papel cualquiera, sino que la delegación, si la persona está acá en Chile y quiere delegarle a alguien que está afuera para que traiga a su hijo, tiene que hacerlo a través de un permiso de viaje firmado ante notario, idealmente, ¿cierto?, con la firma electrónica avanzada, de modo tal que sea verificable. Ahora, incluso si no la tiene, tú sabes, y los que nos escuchan lo saben también, los sellos notariales son sellos especiales verificables. Ya. ¿No? Y entonces, ok, pudiendo entonces hacer eso, no teniendo ningún impedimento, una persona X puede hacer esa tarea y traer más de un niño bajo esa premisa a nuestro país, siempre y cuando tenga las autorizaciones legales. Dicho de otra manera, aunque suene o se vea extraño que una persona pueda venir con más de un niño y no tenga un vínculo sanguíneo, puede estar haciendo esta labor. Eventualmente sí. Eventualmente sí. Que cobre por esa labor puede parecer raro o podemos tener un juicio moral, pero tampoco sería una irregularidad. En principio no, de lo que tú dices, o sea, éticamente podemos nosotros tener una opinión sobre el tema, pero en principio no hay ninguna norma que lo impida. Ahora, ojo con eso, que así a mí me parece que tenemos que hacer el punto de la importancia de que las autoridades chilenas, una vez que se encuentren con estos niños, por supuesto que deberían verificar las condiciones en las que estos niños se encuentran, sobre todo dado de que venían un grupo grande con una sola persona. ¿Te fijas? Pero claro, no hay nada que establezca que es ilegal la figura, para nada. Es que ahí es donde me gusta detenerme en este instante, porque creo que se ha hecho más punto respecto del número que puede traer alguien a verificar que el procedimiento esté correcto y que el destino final de esos menores sea el que está visado anteriormente y por el cual se dio el permiso. Claro, exactamente. O sea, yo entiendo. Yo en estos días obviamente me ha pasado que con cada persona que me encuentro me dice, oh, mira, ¿y qué opinas de esto? Oh, mira, ¿y tú supiste? Ya. Entonces, claro, llama la atención cómo una persona va a traer 35 niños. Ya, pero a ver, miremos el contexto. No estamos hablando de que vienen desde Finlandia, estamos hablando de que vienen de un país que está en crisis, de que salir de Chile para una persona que se saca la mugre trabajando, probablemente en trabajos precarizados, no es llegar y decir, voy a buscar a Haití a mi hijo, voy y vuelvo. Haití además es una isla, o sea, obviamente hay que venir en avión. Entonces estamos hablando de unos costos económicos, laborales, etcétera, que puede ser, digamos, que muchos papás no puedan cumplir y por lo tanto recurran
a algún tipo de servicio al amigo del amigo que me ayude con esto. Culturalmente también tenemos que entender que puede haber ahí maneras distintas de relacionarse y de entender los viajes, que nosotros quizás como chilenos no entendemos del todo o nos puede parecer bien o mal, pero en el fondo yo creo que también esto es una muestra de la poca interculturalidad con la que convivimos, de enseguida categorizar algo que no es ilegal necesariamente y que no necesariamente vulnera a los niños. Correcto. Pero dicho eso, también, al menos esa es mi visión, también aprendiendo un poco de todo esto que ha ocurrido, ¿no? Y conversando con muchas personas, Francisca, no sé si tú coincides a mí allí conmigo, es que el proceso después de verificación de que ese tutor que trae 5, 2, 3, 4, 30, no sé, se certifique alguien aquí, vaya al aeropuerto o vaya al domicilio a chequear que ese niño llegó con su familia y todo eso, debería ser parte del proceso y a todas luces, si es que aquí encontramos que no son ubicables y cuesta tanto, a claras luces demuestra que eso no ocurre. Claro, sí, yo estoy, Ramón, totalmente de acuerdo contigo. Leyendo el preinforme de Contraloría, efectivamente hay no me acuerdo en este momento la figura jurídica, puede ser un memorándum, pero es un documento interno, no es un protocolo, no es nada que esté en la ley ni en un reglamento, de PDI, donde se levanta un acta de entrega del menor de edad, ¿ya? Y en el preinforme, de hecho, aparece que, si mal no recuerdo, en 2 o en 3 casos, o quizás era 1, o sea, era entre 1 y 3, ¿ya? Y perdona ahí la imprecisión, pero eran tantas cifras que uno se va confundiendo, pero entre 1 y 3, niños respecto de los cuales el acta, digamos, no se hizo, ¿te fijas? Pero en todos los demás hubo un acta de entrega. Y desde allí, por supuesto que el llamado, y en eso coincido plenamente, es bueno a pensar, ok, no basta con una instrucción interna, esto tiene que estar en un protocolo o eventualmente en una normativa de público conocimiento que permita que los niños que vienen por reunificación familiar con una persona X, que es su papá o su mamá o su cuidador, se encuentre con esa persona X. ¿Ya? Y allí, Ramón, a mí me parece relevante, sobre esa base, o sea, aceptando que no lo hicimos bien, que no lo hemos hecho bien y que como Estado lo tenemos que hacer bien, también mencionar que en el preinforme de la Contraloría se menciona que, claro, se hizo la visita de estos niños de la muestra, se hizo la visita a 105, más o menos, y de esos 105 a 64 no los encontraron, pero cuando uno ve las causales por las cuales no los encontraron, la mayoría no fue encontrado porque los vecinos, qué sé yo, señalaron que no conocían a la familia o que se habían mudado. Entonces también aquí yo quiero hacer la alerta, y también lo digo con mucha esperanza, no necesariamente estos niños están desaparecidos con alguien que no es su papá. Puede ser que estén con su papá o su mamá en un domicilio desconocido. O no, y por eso la investigación de la Fiscalía es tan importante, para esclarecer los hechos. Exactamente. A ese punto vamos a abordar en el siguiente bloque de nuestro programa, porque de hecho ya hay en las primeras 24 horas al menos noticias que habría que confirmar, porque pueden haber repeticiones, son distintas fuentes, pero se habla de por lo menos 40 ubicaciones. Hasta este instante en solo 24 horas, pero hay que saber si son de los 64 o de los 105 o son otros nombres o están repetidos, qué sé yo, porque vienen de distintas fuentes. Pero hay que esperar y por lo tanto hay que ser muy prudente al respecto. Pero eso nos lleva a entender cómo es este sistema, revisarlo, ver la falencia y si hay un compromiso legítimo, verdadero, de cuidado de los menores, si ya estamos tan preocupados de los menores, bueno, entonces de buena fe también corregir lo que se haya hecho malo. Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramón, que estés muy bien.